Un afectuoso saludo. Retornamos esta semana a la lectura del Evangelio de San Marcos. Se nos dice que desde Jerusalén habían enviado unos maestros de la ley, pues estaban alarmados con Jesús. Junto con los fariseos buscaban pretextos para atacarlo y esto no fue difícil. Sus discípulos comían sin lavarse las manos. Según las autoridades, esto era un irrespeto de las tradiciones religiosas. La ley ordenaba purificarse, lavando rigurosamente las manos y los utensilios, no por higiene, sino por agradar a Dios. Quien no respetaba la ley era impuro y por ello considerado excluido de la comunión con Dios y por tanto un maldito. Las autoridades religiosas interpelan a Jesús. Sus actos ponían en cuestión las tradiciones religiosas y las leyes que a juicio de Jesús estaban lejos de cuidar la vida de la gente. Para Jesús y sus discípulos había sido normal compartir el pan con el pueblo que seguía a Jesús y ahora eran criticados y juzgados por no lavarse las manos. La respuesta de Jesús señala la hipocresía que se escondía tras esa apariencia de ortodoxia religiosa. Primero les muestra esa tragedia espiritual que vivimos los seres humanos. La padecieron las autoridades religiosas judías y también la padecemos nosotros. Honrar a Dios con los labios, pero tener el corazón lejos de Él. Es así como ofrecemos a Dios un culto vacío, un culto lleno de tradiciones, ritos y oraciones que no terminan transformando ni tocando la vida. A veces incluso decimos que el que reza y peca empata y lo hacemos para justificarnos. Así reflejamos esa enfermedad o esquizofrenia espiritual que nos aqueja. Ella se manifiesta de dos maneras. La primera es creer que por portar objetos religiosos, por ejemplo cruces, medallas, rosarios, pensamos estar cerca de Dios y recibir su protección. Pero actuamos contrariamente a sus designios y respetando a otros, engañando, saqueando el erario público, despreciando al que es o piensa diferente o incluso usando la violencia verbal o física para imponer una idea o para ultrajar a quien consideramos un enemigo. Allí estamos lejos de Dios. La segunda es aferrarnos a tradiciones, costumbres y a todo lo que el mundo hace o piensa. Y justificamos esto diciendo que las cosas han sido siempre así, aunque en el fondo sepamos que hay algo que no es correcto. Jesús precisa que lo que hace impuro o malévolo al ser humano viene de su interior, es decir, de su corazón, su alma o de su conciencia. Es allí donde se piensan, gestan o conciben los propósitos malignos. Esta semana, que los invito a leer el Evangelio, hay 12 situaciones que, si dejamos crecer en el corazón, son fuente de perdición para toda persona y para sus semejantes. Esto nos hace pensar que cuando en el corazón humano no está Dios, esos turbios anhelos, emociones y sentimientos se desarrollan, se apoderan y priman en nosotros con sus nefastas consecuencias. Jesús nos propone examinar, discernir, mirar si esos sentimientos o deseos que hay en el corazón expresan lo que es voluntad de Dios. Es decir, nos pide someter a la crítica, al cuestionamiento, todo lo que hacemos y vivimos para ver si encarnamos o no la compasión, el respeto del otro, la rectitud en el proceder, que es lo que hoy llamaríamos sentido ético. Una feliz semana.